Para hablar de no temas que tienen que ver tanto con la política, pero que van de la mano, está del otro lado de la línea en esta mañana, a quien saludo, una persona que tenemos, la verdad que el grato honor de poder hablar, que se llama Aldo Ferrer. Lo saludamos, Marcelo Aymar, Rodrigo Díaz Arvidio y Camila Capaldo en esta mañana. Aldo Ferrer es economista y además de un montón de otros cargos, y le damos la bienvenida esta mañana. Doctor Aldo Ferrer, ¿cómo le va? Marcelo Aymar lo saluda. Bien, bien, buen día. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. La intención de poder hablar con usted en esta comunicación es para que en estos 12 años, en este término de la administración que está llevando primero Néstor Kirchner y luego la presidenta Cristina Fernández, ¿cuáles son para usted, desde su punto de vista, los ejes en los cuales deja a futuro la administración en estos 12 años de gobierno a nivel político, que tiene que ver con política económica, ¿no? Mire, la recuperación de la soberanía y del Estado Nacional. En la crisis del 2001-2002, el país vivió una crisis muy profunda, consecuencia de las políticas neoliberales que habían renunciado a la presencia del Estado, que se habían subordinado a los mercados especulativos y prácticamente la política económica consistía en seguir obteniendo préstamos para pagar las deudas, y esto culminó con una crisis fenomenal de un país de rodilla, endeudado, en default, y de allí se salió poniendo en orden la situación, reestructurando la deuda, acumulando reservas, fortaleciendo la situación fiscal y recuperando, por lo tanto, la capacidad del país de decidir y la recuperación del Estado Nacional. Yo creo que esto es lo que marca, digamos, estos años como eje fundamental, y sigue siendo el eje fundamental a futuro, porque en el mundo que vivimos solo le va bien a los países que están ejerciendo su soberanía. Ahora, en este escenario de un Estado Nacional recuperado, de un país que se mueve en este escenario global, donde ahora está China, Rusia, Europa, en fin, esta capacidad de vincularse a este mundo multipolar, esto ha permitido, digamos, esta recuperación notable de la economía, y al mismo tiempo plantea una serie de desafíos a futuro: cómo nos vamos a relacionar con China, cómo resolvemos problemas pendientes como este de la falta de dólares, esto que llama la restricción externa, consecuencia de un desarrollo industrial insuficiente, quedan problemas estructurales en la industria argentina, en las economías regionales. Es decir, hay una serie de desafíos que requieren una transformación profunda, pero la diferencia yo diría, en primer lugar, esto de recuperación de la soberanía y el Estado Nacional. Y la otra muy importante es una renovación del pensamiento económico. En la década del 90 estábamos sometidos a lo que se llamaba el pensamiento único. Era la receta del consenso de Washington: hay que abrirse, hay que vincularse a los mercados, las soluciones vienen de afuera, la inversión extranjera es la que motoriza el desarrollo. Es decir, toda esta visión neoliberal que colapsó en la Argentina y que no tuvo éxito en ningún lado, porque el desarrollo es siempre un proceso de construcción nacional, abierto al mundo, comerciando, incluso trayendo inversiones, pero no para sustituir al empresariado nacional, ni para quedarse con el mercado interno. Entonces esa política colapsó. y lo que se ha logrado es que ahora podemos plantearnos los problemas fundamentales a partir de ideas vinculadas al interés nacional. Un gran economista argentino, Raúl Prebisch, cuando analizaba esta cuestión del centro-periferia, él decía: el centro es el núcleo del poder mundial en el Atlántico Norte, ahí Europa Occidental, Estados Unidos. Ese mundo genera ideas, las ideas céntricas, que son las ideas de los países dominantes, que organizan el mundo desde sus propias perspectivas. Si un país de la periferia, que tiene que desarrollarse y tiene que transformar su relación interna entre sus habitantes y externa respecto al resto del mundo, se maneja con las ideas céntricas, está perdido. Entonces es fundamental en el planteo de Prebisch tener un pensamiento propio, y allí yo creo que ha habido un cambio fenomenal, porque, vuelvo a decir, la década pasada, en pleno, no la década pasada, sino la década del 90, en pleno auge del neoliberalismo, predominaba el pensamiento único. Esto que es decir, la palabra soberanía era absolutamente desconocida. Aldo, le quiero consultar acerca de una pregunta tal vez más a futuro. Sí. Y muchas veces se dice que el próximo gobierno, sea del tinte político que sea, va a tener que resolver
el tema del déficit fiscal, cuando en realidad para mí, desde nuestro punto de vista, desde esta mesa de trabajo, pensamos que no es un déficit fiscal, porque muchas veces esos dineros tienen que ver con políticas de incentivo social para nivelar ciertas cuestiones que tienen que ver con sacar a gente de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo cree usted que la próxima administración va a poder manejar este problema que para algunos parece tremendo, el del déficit fiscal, cuando en realidad para otros también pensamos que es un gasto importante, pero que ayuda a que los argentinos estemos mejor? Bueno, yo creo que hay un problema con la calidad del gasto. Sin duda, los programas sociales, la inversión pública, son gastos esenciales. El problema nuestro no es que tenemos un gasto alto respecto del producto, un gasto público alto respecto del producto de la economía nacional. El tema, creo que hay problemas al interior de la calidad del gasto. Se subsidian cosas que no deberían subsidiarse y que benefician a grupos de altos ingresos que pueden cubrir, digamos, pagar lo que corresponde. Es decir, creo que hay por un lado una necesidad de mejorar la calidad del gasto, por la otra fortalecer el sistema tributario. El sistema sigue siendo inequitativo, hay mucho que hacer en ese terreno, así que, y al mismo tiempo reconocer que la solvencia fiscal, es decir, una de las grandes herramientas que tiene un gobierno para ordenar la economía y para transmitir señales a los actores económicos de que la cosa está realmente bajo control, es una situación fiscal fuerte. Es lo que pasó después de la salida de la crisis del 2002. Se hizo una política de fortalecimiento fiscal, apareció un superávit primario importante, al mismo tiempo había superávit en el balance de pagos, y esto configuró un cuadro que permitió un crecimiento muy rápido, con una tasa de inflación de un dígito y sin fuga de capitales. Entonces, el tema de la situación fiscal tiene varios matices. Uno es toda la importancia, como yo decía al principio, del Estado Nacional, y por lo tanto su capacidad de invertir, de orientar el gasto, de mejorar la equidad distributiva, y por el otro lado, la administración del sistema, que tiene que transmitir señales contundentes de que la cosa está bajo control. Porque en el marco de la inestabilidad o de la incertidumbre sobre estas variables fundamentales, se genera un cuadro que es negativo, que se expresa en la inflación, en la fuga de capitales. Así que yo diría que uno de los desafíos en esta situación que se ha recuperado la soberanía, el papel del Estado Nacional, es desde luego seguir cumpliendo todas las funciones esenciales que cumple el Estado, mejorar la calidad del gasto público, mejorar la calidad de la tributación y transmitir al mismo tiempo señales de que las cuentas están realmente ordenadas y fuertes. Porque cuando se entra en un proceso de transformación como el que hemos vivido en los últimos años, con medidas que han afectado intereses muy importantes, la reestructuración de la deuda, y lo estamos viendo ahora con el enfrentamiento con los fondos buitres, fue enfrentar, digamos, un mercado financiero internacional especulativo, y la Argentina resolvió la deuda por la suya, no le pidió nada a nadie, hizo una oferta propia, fue aceptada por más del 90% de los acreedores, un éxito espectacular. Esto deja el resabio de los agravios, digamos, que se expresan, por ejemplo, en la cuestión esta de los buitres. Entonces, el tema es que hay que fortalecer la capacidad de ordenamiento, porque cuando aparecen estas tensiones, que fue no solamente la deuda, fue la nacionalización de YPF, la nacionalización de las AFJP, es decir, una serie de medidas soberanistas y de fortalecimiento del sector público, esto genera resistencias, y las resistencias, cuanto más fuerte uno está parado en sus recursos y en la solidez de su situación, tiene más capacidad de enfrentarlo. Y de hecho es lo que ha pasado, en gran medida, porque ha habido grandes resistencias a estas medidas de transformación y digamos, el Estado resistió, la democracia resistió, es decir, que está dadas las condiciones como para que la transformación sea posible, que sea posible también transar los conflictos. El cambio siempre es conflictivo, poder administrar con equidad los conflictos y sobre todo sostener una política de transformación, de crecimiento y de inclusión social. Para todo eso, cuanto más fuerte está la macroeconomía, más fortaleza hay para hacer una política nacional.
Perfecto, Aldo Ferrer. Rodrigo quiere hacerle una consulta muy breve porque estamos, usted sabe, a la espera de la cadena nacional de la presidenta. Entonces, claro, le va a hacer una consulta muy breve y le pedimos brevedad en la respuesta, doctor, si es tan amable. Sí, cómo no. Usted ha dicho que en los últimos lustros ha cambiado radicalmente la economía mundial. ¿En qué cambió la economía mundial y este cambio en qué favoreció a la Argentina? Bueno, el cambio fundamental es la emergencia de China, que ha generado un mundo multipolar. Es decir, durante 5 siglos, desde el descubrimiento de América y la llegada de los portugueses a Oriente por la vía marítima, el Atlántico Norte, es decir, Europa Occidental, y después sumándose a los Estados Unidos, fueron el centro de la economía mundial y organizaron desde allí la economía mundial. Esto ya no existe. El Atlántico Norte sigue siendo un gran centro de poder y de innovación y de ciencia y de industria, pero hay otros actores, China, Corea, los países emergentes de Asia, desde luego Japón. Entonces veo en un mundo multipolar que para nosotros es muy conveniente porque amplía los mercados y de hecho estamos teniendo relaciones actualmente mucho más diversificadas de las que teníamos, digamos, décadas atrás, donde estábamos básicamente concentrados con las relaciones con Europa y con Estados Unidos. Ahora está China, está Rusia, está, en fin, todos estos países asiáticos que son un mercado extraordinario y frente a los cuales tenemos que evitar caer en una posición periférica. Porque esas naciones de Asia son industriales, y si nosotros nos vinculamos con ellas, vendiéndole materia prima y comprando manufactura, tenemos el mismo tipo de situación que tuvimos con el antiguo centro del Atlántico Norte. Entonces, frente a ese nuevo mundo, tenemos que profundizar el desarrollo industrial. Aldo, es un placer. En otro momento lo vamos a tal vez molestar, porque usted fue embajador en Francia y tal vez para entender desde adentro, mientras que usted hizo ese servicio a la República Argentina, entender un poco más profundamente al haber vivido en Francia lo que está sucediendo en Europa. Le agradecemos por esta entrevista, es un placer, que tenga un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y le mandamos un saludo. Igualmente, gracias. Quien hablaba con nosotros aquí en esta mañana, que nos dimos este lujazo, es el economista Aldo Ferrer.